Lo mismo que hicimos con la gente de BASF, realmente en la campaña 16-17 sería, acá ya hay resultados. Nosotros antes de arrancar, fue en Argentrigo, fue Juan en el 2016, lo fuimos a buscar y decir, che, bueno, queremos hacer algo con fertilización, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos haciendo de un ensayo siempre acá en este campo experimental y siempre que te daba algo te quedabas con la duda, che, con un ensayo podemos salir a la calle a decir, dio esto, no dio esto, entonces dijimos, armemos una red. Realmente fuimos a hablar con Juan, que nos dijo, metámosle para adelante, y ¿qué es lo que hicimos en la 16-17 y en esta que vamos adelante 17-18? En la 16-17, para los 4 materiales de trigo que teníamos, algarrobo, ceibo, fuste y cambium, cruzamos 3 modelos de fertilización, ¿no? 110 menos X, 150 menos X, 190 menos X, y a su vez lo cruzamos con un producto foliar, tratando de dar una mejor recomendación, no solamente para rendimiento, sino también obtener parámetros de calidad. Recuerden ustedes que en la campaña 15-16 o anterior, cuando estábamos con otra, lo que era la parte comercial de trigo era más difícil, uno veía que estaba muy abocado hacia la calidad, y nosotros teníamos materiales que le sacaba un 15, 16, 17% a esos grupos 1, decía, che, no me puedo quedar cruzado de brazos. Veíamos que esos materiales que tenían un 15 y 6% más de rinde, haciéndole un buen paquete de fertilización, podía llegar a tener calidad y proteína. Eso es lo que se hizo en la 16-17, 17-18, gracias a Dios pudimos, y también a don Mario, que somos bastante técnicos y nos deja hacer, y no solamente genética, sino el posicionamiento, hicimos lo mismo en 8 localidades, también lo replicamos, y agregamos más modelos de fertilización. Después lo vamos a recorrer, pero vamos de un testigo absoluto de 110 menos X, 150, 190 y 230 menos X, ¿no? Y lo hicimos para algarrobo y para ceibo, achicamos un poco los materiales. Y a su vez lo cruzamos también con un foliar y lo replicamos en 8 localidades para lo que es la 2 Sur y la 2 Norte. La aplicación, ¿por qué estamos acá? Juan nos va a orientar también. Ayer estuvimos hablando, decir, bueno, muchas dudas, una duda nuestra siempre era, en esta zona que estamos acá, para trigo de 5.000, 5.500 kilos, ¿qué hacemos con urea? ¿Vamos separados, vamos todos juntos, vamos a la siembra, vamos con macollaje? ¿Qué otro nutriente aparte de nitrógeno? Y bueno, más preguntas que pueden aprovechar de Juan. Primero, ¿se ve bien acá? ¿Ven todos más o menos bien? Bien. Bueno, muchas gracias por venir. Soy Juan Urrutia, trabajo en el área de desarrollo de fertilizantes de Bunge. La idea con los chicos de don Mario es hacer una pequeña, ahondar mucho en lo que es nitrógeno en trigo, pero hacer una breve introducción de la nutrición general del cultivo. Cuando hablamos de trigo en esta zona tenemos que pensar en trigo-soja, no solamente en trigo. Y eso es importante porque el trigo-soja es la secuencia de cultivos más demandante que podemos plantear normalmente en estos suelos. Piensen que un trigo de 5.000 kilos y una soja de 3.000 más o menos se lleva los nutrientes de 12.000 kilos de maíz, y no siempre se tienen 12.000 kilos de maíz y sí se pueden tener capaz 5.000 y 3.000. Por eso es muy importante contemplarlo, porque no solamente por esto que les comento, que es muy fuerte la demanda de nutrientes, sino que a su vez se puede manejar toda la nutrición en el trigo para que nos quede residualidad para la soja segunda. En soja segunda vamos a estar pensando en fósforo y azufre, y en trigo tengo que estar pensando en fósforo, obviamente, para un arranque estamos todos en una zona que es muy baja en fósforo, nitrógeno, que vamos a ahondar muy bien después, y tenemos que contemplar azufre y zinc. Esos son los 4 nutrientes que tenemos que pensar tanto para el trigo como para la soja de segunda. Cuando vamos a hacer un trigo de soja de segunda, empiecen a pensar en esos 4 nutrientes. Cuando hablamos de azufre, ¿por qué azufre en trigo soja? Básicamente por varios motivos. Uno es por la deficiencia de azufre del suelo. Los suelos están cada vez más degradados, hace falta azufre y le aplicamos azufre y el cultivo rinde más. Pero a su vez también es un dinamizador del nitrógeno. Hay una interacción positiva entre el nitrógeno y el azufre. Después vamos a ver ejemplos, pero básicamente lo que nos explica esto es que vamos a ser más eficientes en el uso del nitrógeno porque le aplicamos azufre. Y en tercera instancia, porque a su vez podemos tener residualidad en soja de segunda. Entonces, si no tuve respuesta en el trigo, o aunque haya tenido, puedo a su vez también tener respuesta en soja de segunda. Por eso entendemos que el azufre
para estos suelos ya es un nutriente que no tenemos que dudar, ya sea por la eficiencia, por la interacción o por la soja segunda. Vamos a ver datos muy rápidamente, pues no es lo más importante de la charla. Respuestas de azufre en zona núcleo. Esta es una recopilación que hizo la gente de la UBA. Para trigo, en 140 ensayos, en 10 redes, 470 datos, una dosis media de 19 kilos de azufre, 300 kilos. Para una red también de 130 ensayos, para maíz nos dio 700 y para soja 350. Soja de segunda puede estar un poquito más abajo, cerca de 250. Pero entendamos que son todas respuestas a la eficiencia de azufre en el suelo, que son muy grandes y pagan ampliamente la tecnología. Entendemos que empezar a jugar tan finito en el nitrógeno siempre se puede hacer si también tenemos contemplado el azufre. La interacción NS, que es esta gráfica, básicamente nos dice que 1 más 1 no es 2, sino que es más que 2. ¿Cómo lo podemos ver esto en parte práctica? Esta es una curva de respuesta en rendimiento a dosis crecientes de nitrógeno, sin azufre y con azufre. Si la respuesta a azufre sería siempre la misma, estos serían dos curvas, dos rectas paralelas. Al no tener la misma pendiente, lo que nos está diciendo es que uso cada vez más eficiente los kilos de nitrógeno que aplico porque tengo azufre. Eso que les digo que 1 más 1 es más de 2. ¿Cómo lo van a ver ustedes económicamente? Básicamente con la tasa de retorno que nos da con y sin azufre. La línea esta curva, esta respuesta a nitrógeno que tenemos acá sin azufre, nos está diciendo que más o menos, para esto es para 2 ensayos, dos campañas de INTA Oliveros, nos está pagando más o menos, entregando más o menos 11 kilos de trigo por cada kilo de N que le entregué. Ahora, cuando vemos la pendiente de la otra curva, vemos que esa misma respuesta es de 16 kilos. O sea, tenemos 11 kilos de trigo por kilo de N versus 16. Eso es la interacción positiva NS. Soy más eficiente, me dan más kilos de trigo por el mismo kilo de N que le apliqué. Solamente porque tuve azufre. Y la tasa y la respuesta en soja de segunda, esto también, resultados de una red muy grande que hizo Díaz ahorita en toda la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, en el cual en la respuesta acumulada tuvo un 26% de respuesta acumulada a azufre entre nitrógeno y fósforo solo y nitrógeno, fósforo y azufre. Algo es en el trigo y sobre todo la soja de segunda. Por eso entendemos que, digamos, en un trigo soja en esta zona, que son suelos de muy alto potencial de rendimiento, el azufre tiene que estar dentro del paquete. El otro nutriente que yo les comenté, que ya también tenemos que empezar a pensar, sobre todo en esta zona, es el zinc. Los mapas de zinc de Argentina, en el 70% de los suelos están deficientes de zinc. Cuando hacemos análisis de suelo, normalmente el 80% están abajo de zinc. No quiero decir con esto que hay que salir a aplicar masivamente zinc a todos lados, porque evidentemente el zinc, las respuestas o poder captar ese beneficio del zinc lo vamos a tener recién si aplicamos fósforo, si aplicamos nitrógeno, si aplicamos azufre, y recién ahí vamos a poder ver el escalón que nos puede llegar el zinc. Pero ténganlo en cuenta que ya es una realidad, no es una locura. Acá tenemos un ejemplo que hicimos que pusimos acá para trigo, son 16 sitios en 5 campañas, aplicaciones de 1,5 kg de zinc a macollaje en trigo, en este caso era con Solmix Zinc. La gente de Mosaic trabajó en su momento con los MicroEssentials, que son mezclas químicas fosfatadas, también tuvieron respuestas similares de 350 kilos. En maíz hablamos de 550, en trigo estamos hablando de más o menos 350, 300 kilos. Tengámoslo en la manga, sobre todo cuando vamos a hacer un análisis de suelo, contemplémoslo porque el zinc tiene una dinámica similar o parecida a lo que puede llegar a ser un fósforo, digamos, no hay que medirlo todos los años, con lo cual, haciendo un chequeo de cómo estamos, podemos saber si... Pasaron un montón saludando, no sé, evidentemente es una atracción. Es un punto a tener en cuenta justamente para buscar altos potenciales. No sé si alguno trabaja con zinc, dosis, momentos, alguien tiene más o menos idea cómo se maneja. ¿Puede ser aplicaciones foliares? ¿Puede ser al suelo? No, estos fueron todos al suelo. Todo al suelo. Nosotros probamos en su momento aplicaciones foliares, porque era lo que nosotros pensamos que era lo que naturalmente nos salía en la cabeza, o a suelo. Nosotros hicimos a suelo con Solmix, con el fertilizante líquido chorreado en el suelo.
y aplicamos entre 1 kilo y 1,5 kilos de zinc y lo comparamos con aplicaciones foliares en B10 casi, porque había que tener masa foliar, de 400 gramos. Y nos dio casi el doble de respuesta a suelo. Paralela, y la dosis, el plató de la dosis nos llegamos en 1,5 kilos de zinc. Paralelamente, era otra empresa en ese momento, Mosaic estaba analizando los microessentials, que son unas mezclas químicas a suelo, a fósforo, nitrógeno y azufre, y zinc. Y ellos llegaron a lo mismo, llegaron también a 1,2 kilos como plató de respuesta y de dosis, con respuestas, es lo que le digo, estábamos filmando y también cada 2x3 salía la bocina. Dosis de 1,5 kilos, perdón, y la respuesta en maíz, nosotros tuvimos 550, yo creo que tuvieron 570 o 530, o sea, estábamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de fuentes solubles de zinc a suelo en dosis de esos kilos, digamos, con mezclas químicas, digamos. ¿Cuál sería un valor normal de zinc en el suelo para...? El umbral es 1, es 0, es 1,2 en trigo, 0,8 en maíz, promedio 1. Normalmente estamos en 0,5, 0,6, una parte por millón, perdón. Es el umbral de respuesta. Perdón, sí, lo dije mal yo. Y un punto importante y también que tienen que tener en cuenta, sobre todo en maíz, es que consideramos que hay dos tipos de deficiencias de zinc. Una edáfica, que es esto, tengo menos de una parte por millón, porque el suelo se agotó, porque tengo pH alto, porque lo que fuere. Y también hay una respuesta inducida. ¿Qué llamamos una respuesta inducida? Es cuando nosotros por manejo, si estás medio en el palo, estás en 1, 0,8, 0,9, 1,2, por tu manejo, por aplicar fósforo en la línea, que es normal y es lo más razonable, es necesario, suelo frío, con mucha humedad, son todas condiciones que favorecen que haya menos zinc disponible para la planta. Entonces lo que nos pasa es que sembramos un maíz, una campaña como esta, todo muy saturado, no fue una campaña fría, pero supongamos que sea fría, con fósforo en la línea, y nos hace el maíz todo veteado. Capaz que hacemos un análisis de suelo, estoy en 1, pero estás medio en el límite. Entonces con tu manejo, el fósforo es antagónico al zinc. El exceso de humedad hace que el hierro pasa de férrico a ferroso y acompleja el zinc. El ejemplo más común es el arroz, el cultivo de arroz, que induce la eficiencia de zinc. Y los suelos fríos, que se dan en siembras tempranas, al haber menos difusión y menos crecimiento radicular, también te induce a que si estás medio corto de zinc, digamos, induzcas una deficiencia. Eso se los digo porque a veces hace un análisis de suelo y después lo ven veteado el maíz, y bueno, es por esto, están medio al límite, con lo cual sepan que están tan bajos. Pues el planteo nuestro es fósforo, este es un ejemplo bueno, con Solmix, ¿no? Pero esto es fósforo y azufre, contemplando el trigo y la soja de segunda. El nitrógeno entre siembra y macollaje, si quieren después discutimos un poco cuándo el momento de aplicar nitrógeno y lo charlamos un poco. Zinc si hace falta. Y en el caso de estos ensayos, aplicamos foliar solú, que es una fuente de nitrógeno foliar, que nos permite hacer aplicaciones foliares muy tardías, en hoja bandera, en antesis, para hacer el último acomode de la dosis de nitrógeno, el último golpecito. Nosotros siempre decimos que es complementario, no pretendamos pijotear acá y resolverlo con 20 kilos de nitrógeno acá arriba, digamos. Esto es ver si me quedo corto y le doy un golpe más de nitrógeno. ¿Qué porcentaje de N tenés en el foliar? 20 en peso. También es limitada la cantidad de N que le puedes dar meter a un cultivo por hoja, digamos. La hoja no está hecha para eso, con lo cual si te pasás también la puedes quemar, tiene sus limitantes. Pero es un producto muy probado y, bueno, de hecho se hizo acá. Estas parcelas son las que recibieron foliar solú. Ahora después lo vamos a ver. Las del fondo, digamos, que era en realidad el comienzo del ensayo, no. Pero bueno, vamos a hablar de nitrógeno, que era lo que vinimos a hablar acá. Normalmente, ¿cómo manejamos acá el nitrógeno? Con estas curvas, digamos. Acá nosotros utilizamos el ejemplo del triguero, que es un modelo de simulación que es espectacular, en el cual sostenemos disponibilidad de nitrógeno y rendimiento de trigo. Como es un modelo de simulación que está muy bueno, en este caso, este ejemplo se hizo para la serie de suelos venado tuerto, que era un argidol típico de la zona núcleo,
Con azufre, esto lo pusimos para justamente no limitar la expresión del nitrógeno, justamente porque lo que estamos hablando antes. Pusimos como variables un ciclo intermedio largo de alto potencial, con un suelo que tenía entre 10 y 15 partes por millón de fósforo, sin enfermedades. Esta es la curva que nos tiró, nos tira hoy, si lo hacen hoy en el triguero. Lo que nos dice esto es que la respuesta física, hasta cuánto ajuste de nitrógeno, suelo más fertilizante, me va a seguir rindiendo más el trigo, en este caso está 160. Con un trigo que va a estar rondando los 4.800 kilos o por ahí, ¿no? Esto me dice el triguero. El triguero se hizo en el 2003 y es uno de los puntos que después vamos a discutir, porque estamos hablando del triguero y ustedes saben que más de 5.000 kilos podemos tener tranquilamente cualquier lote de la zona núcleo. Pero esto es para que ustedes vean. Pero lo importante de esto es que con esta curva, con este modelo, podemos hacer la curva de respuesta económica, que es la que evidentemente todos tenemos que ver, porque ahora no estamos para rendir mucho, sino es una actividad económica. Con esa misma curva, con ese mismo modelo, podemos hacer esta curva, que es kilos de trigo que yo tengo por cada kilo de N que voy aumentando. Por eso tengo una pendiente negativa. Evidentemente, cuanto más nitrógeno le doy, menos respuesta tengo que esperar, pues ya el cultivo está mejor nutrido. ¿Me explico? Cuando tiene mucha hambre de nitrógeno, me entrega mucho, cuando está casi saturado, nada. Lo que hacemos acá, en este caso utilizamos 6, era la relación de trigo-nitrógeno que teníamos cuando arrancó la campaña. Ahora ustedes me van a decir, no, Juan, subió $100. Totalmente de acuerdo, tampoco nadie va a fertilizar ahora. Pero esta es la foto que teníamos de mayo a junio-julio de esta campaña. Que la relación kilos de trigo que necesito gastar para pagar un kilo de N era 6. Entonces, con este 6, lo que me está diciendo que el económico, no el físico, el económico, ajustaba en 150. Entonces me decía, mira, económicamente hasta, para esta zona, hasta 150 era un ajuste de N que me iba a retornar la inversión puesta. Que en rigor también es un ajuste bastante normal en el barrio, el 150, me parece que es bastante normal en el barrio. Todos dicen que son 150 y después cuando se analizamos es un poquito menos, porque las cuentas no nos dan, digamos, hectáreas por consumo de fertilizante no nos da para 150, pero más o menos estamos ahí. Pero ¿qué pasa? Que es uno de los problemas que planteó Rodrigo recién. Si nosotros agarramos el ajuste de 150 del triguero, me dice que debería tener un rendimiento, simulado obviamente, de 4.700 kilos con una proteína normal, 10,5. Esto me está diciendo que tengo adentro del cultivo, tengo 86 kilos de proteína. Perdón, esto es proteína, yo lo dije mal. Perdón, de nitrógeno, perdóname, de nitrógeno. Tenés razón vos, está bien esto, estoy mal. 86 kilos de nitrógeno por hectárea adentro del cultivo. Eso puede ser 4.700 kilos a 10,5, o si tengo una buena campaña, como las últimas, tengo 5.500 y se diluye esto y tengo 9 proteínas. Son los mismos kilos de proteína, los mismos kilos de nitrógeno que tengo dentro de la planta. Pero ¿qué pasa? Tuve mayor rendimiento. Y si al revés, con este soplete que sigue, que es un calor tremendo, se me queda en 4.000 kilos, probablemente tenga arriba de 12 de proteína. Este es el problema que empezamos a tener, que los cultivos rendían más. Entonces a veces el ajuste del triguero nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque el triguero se hizo en el 2003, hacíamos el ejemplo con los chicos de Don Mario. Gran parte del triguero, que repito, es espectacular, se hizo con Cronox, por ejemplo. Y ya el Cronox ya fue superado, entonces el fuste rinde más que el Cronox, entonces es esperable que también haya que ajustar. ¿Esto por qué pasa? Básicamente por esto. Es una curva teórica, que van a ver respuesta en rendimiento del trigo, a medida que aumenta el nitrógeno, y esta es la proteína. ¿Qué pasa? Los trigos en una primera etapa son muy eficientes para fijar granos, para generar granos. ¿Qué pasa? Después se quedan cortos de N para poder llenar esos granos. Entonces empiezan primero a licuar su proteína. Y una vez que ya estamos llegando al plató, al techo de rendimiento, es cuando podemos empezar a construir proteína. Cuando nosotros estamos trabajando desde acá, en estos planteos de acá, entre 100 y 120, estamos trabajando casi en la parte más baja de la licuación de la proteína. Entonces lo que estamos viendo es que somos muy eficientes en producción en kilos de trigo por hectárea, pero nos quedamos cortos en nitrógeno. Recién vemos que
acá arriba, a partir de 150, recién empezamos a levantar un poquito más la proteína. Entonces, como bien dijo Rodrigo, este problema lo tuvimos durante 2 campañas seguidas, que tuvimos muy bajos niveles de proteína. Y lo que vimos es que esto ya empezaba a ser un problema de comercialización. Ustedes ya no venden trigo, sino que venden un trigo de una calidad. Ustedes ven kilos de calidad, kilos de proteína en definitiva. Y eso tiene diferentes precios. Hoy estamos en 8 o 10 dólares de spread, pero supimos estar en 40. Entonces es importante saber manejar el nitrógeno para poder ustedes jugar con esa condición. Nosotros veíamos que había cada vez menos, había caído mucho la proteína en los rendimientos en las últimas 2 campañas. Veíamos que hay variedades de cada vez mayor potencial en suelos cada vez más degradados, con lo cual tenemos un Fórmula 1, pero lo estamos poniendo sobre lotes que están cada vez más degradados. Ejemplo, esto es el NAN, pero después si quieren lo charlamos más adelante. Hay un manejo básico del nitrógeno. Este es un punto importante. Nosotros vemos que el 80 o 100 de MAP y 200 de urea es una receta medio básica. Algunos le ponen 150 de urea, otros le ponen 200. Y eso es lo mismo para un Cambium, un algarrobo, el año pasado o este año. Quedó muy, el productor en general es muy ávido de tecnologías de variedades, de control de enfermedades, control de malezas, pero los paquetes de nutrición quedaron medio estandarizados. O sea, se hace un trigo y el trigo se llama X cantidad de nitrógeno o de Solmix o de lo que ustedes quieran y tanto de fósforo y nada más. Y lo que entendemos que, hay que dar una vuelta a rosca por esto que estamos hablando. Y en rigor, en ese sentido, había una falta de conocimiento de interacción variedad por respuesta a nitrógeno. A nosotros nos preguntaban, che, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un calidad 1 y un calidad 2? Y ahí arrancábamos dígitos oscilantes a decir, bueno, sí, un poquito más en realidad, pero no teníamos curvas hechas de nitrógeno. Y eso fue lo que planteamos con los chicos de Don Mario y es lo que generamos. ¿Qué es lo que se hizo? La campaña pasada, que van a ser los resultados que vamos a ver ahora, y después replicamos esta campaña, es esto. El año pasado hicimos 9 sitios en los cuales comparamos 6 dosis de nitrógeno con 2 repeticiones en parcelones como estos, en los cuales teníamos N1 era 110, ajuste a 110, a 150, a 190, y todo se cruzaba en el fondo con Foral Solú. Es este producto, esta solución de urea de bajo biuret que permite aplicar foliar, que tenía 2 efectos. Uno era lograr dosis intermedias, era 110, 130, 150, 170, 190, 210. Y a su vez nos permitía ver si estas variedades de muy alto potencial, ajustándola más tarde el nitrógeno, podíamos meterle un poquito, engañar un poquito y llevarlo más hacia proteína. Y eso lo hicimos para ceibo, algarrobo, fuste y cambium. Este era el calidad del grupo 1, estos eran grupo 2 y este era de alto potencial, corto y largo. Y corríjanme lo de Omar, esto yo estoy hablando por boca de ganso. Uno de un grupo de calidad 2, pero un poquito más plástico, digamos, para condiciones no de súper alto potencial. Ahora vamos a empezar a ver los resultados. ¿Alguna duda, consulta? Entre hoja, depende cómo nos podíamos, pero la idea era en hoja bandera. A partir de hoja bandera. En hoja bandera nosotros medíamos con el SPAD, que después también charlamos, que es la tecnología que acompaña el Foral Solú. El SPAD es un medidor de clorofila, de verdor, perdón, que lo correlacionamos con el nivel de nutrición de ese cultivo y sabemos si nos quedamos cortos o no de nitrógeno. El punto de esto es justamente, el Foral Solú es un complemento, es ver si yo hago un planteo de nitrógeno, depende cómo ven el año, porque cuando vamos a ver que empezamos a trabajar en dosis más altas, es cada vez más difícil, bueno, che, justo a 230 y ni nació el cultivo, por ejemplo, o está recién macollando. Entonces, o empezamos a desdoblar las aplicaciones, o empezamos a jugar con las tecnologías. Che, voy en hoja bandera, mido, ¿cómo estoy de nitrógeno? ¿Estoy bien? ¿Me quedé corto? ¿Me quedé largo? Si me quedé corto, tengo una revancha con el Foral Solú, si no, ni lo aplico. Pero bueno, vamos a ver acá estas gráficas para ver los resultados del año pasado. Esta es una gráfica de frecuencia, estos son los resultados que tuvimos y la frecuencia acumulada. Esto sirve para separar poblaciones. Ahora yo les muestro cómo se lee este gráfico y después se van a dar cuenta que es más fácil leer los otros. Esto es para rendimiento, para las diferentes variedades. Lo que nos dice esto, gracias a Dios que bajó
que se nubló. Vemos que el cambium, que es el rosita este, vemos que siempre toda la población está metida, es de las que está más para acá, o sea que siempre rindió un poco menos que esas otras variedades. A lo largo de todo, digamos, de todos los rendimientos tuvo su resultado, sus rindes un poquito más bajos. En contrapartida, el algarrobo y el ceibo fueron del pelotón de arriba, siempre rindieron un poquito más, en todas las condiciones rindieron un poquito más. Y el fuste, que es el más plástico de todos, tuvo en los peores ambientes, estuvo en el pelotón de atrás, y en los mejores ambientes el pelotón de adelante. Quiere decir que es el que tiene la curva más cruzada, digamos, es el más plástico. Tenemos de los peores resultados y de los mejores, digamos. Pero es claro que cambium siempre rindió un poquito menos y algarrobo y ceibo siempre un poquito más. Cuando hacemos esta misma gráfica, ¿se entendió más o menos cómo sería la gráfica? Después vamos a ver otras de la misma manera. Por eso es importante si entendieron esta para ver el resto. Cuando vamos a ver proteína, la cosa se da vuelta. Cuando vamos a ver la proteína que se tuvo y las variedades, vemos que cambium es la que siempre está adelante. Grupo de calidad 1, siempre nos da adelante, razonable. O sea, hubiese sido raro que no nos dé así, digamos, hubiese sido un problema. Pero cambium siempre nos dio adelante. Después tenemos ceibo, que fue una variedad que en la campaña pasada fue la que mayor eficiencia de uso de nitrógeno tuvo y tuvo una calidad intermedia, o sea, una proteína intermedia, estuvo en el pelotón siempre del medio. Y después algarrobo y fuste, que de vuelta se fueron para atrás, estuvieron en las peores calidades de toda la red. Fue una red muy grande, piensen que fueron 9 sitios con 2 repeticiones en macroparcelas, con 6 tratamientos, fue una cantidad de datos muy importante. Pero para que veamos que esto tiene correlación con lo que pasó a campo, cuando nosotros vemos la frecuencia 0,5, o sea, una frecuencia media, una frecuencia promedio, vemos que fuste y algarrobo estuvieron en 9,7 de proteína, que fue más o menos lo que nos pasó el año pasado. O sea, muchos trigos de muy alto potencial estuvimos hablando de 9,5, 9,7 de proteína. Solo en el 20% de los mejores sitios logramos tener 10,5 de proteína, que es lo que nosotros llamamos como la comercial. En contrapartida, cambium siempre fue un trigo mejorador, digamos. En el promedio de los casos, en el 50% de los casos, estuvo con calidades arriba de 11,2, o sea, ya siempre fueron trigos mejoradores. Cuando vamos a ver qué pasó entre la proteína y el ajuste de nitrógeno, o sea, la dosis 1, la dosis 2 o la dosis 3, este es un dato para que a mí es muy interesante. Lo que vemos es que la única dosis que se separó fue la dosis 3, o sea, 180 menos X. Que es lo mismo que decir que haber ajustado a 110 o a 150, tuvimos siempre la misma proteína y menor proteína. Lo que nos está diciendo es que hasta 150 estábamos diluyendo proteína. Si la proteína era la mínima que teníamos, recién lográbamos generar proteína cuando nos íbamos a N3. Entre N1 y N2 estábamos en la panza de la curva que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? La teórica. Y es un punto importante, pues estamos trabajando normalmente con 150 menos X y a menos que el suelo me dé mucho nitrógeno, el 20% de los mejores sitios, lo que yo les mostré acá, a menos que tengamos los mejores sitios que me entregan mucho nitrógeno, si estoy en 150 voy a estar acá, en el pelotón de menor proteína. Acá lo que vemos es que recién llegamos a 10,5 con el 25% mejor de los ambientes. Cuando vamos a ver qué pasó con el Folar Solú y la proteína, es razonable, le aplicamos Folar Solú y se separó, se fue para adelante, rindió siempre un poquito más de proteína. No es más que haberle aplicado un poco más de nitrógeno tarde, con lo cual esto de vuelta es una explicación razonable y pasó algo razonable. Y ahora vamos a las conclusiones de esta red. Estos son los modelos que nos dio esta red, que esto también, algo que no dije y corresponde decirlo, estos datos los procesó Maxi Sabino, de Don Mario, del chico de desarrollo de Don Mario, que fue el que estuvo haciendo todas estas gráficas, yo me las tomé, eso no lo dije antes y corresponde decirlo. Esta es cómo nos quedarían las curvas de N para cada variedad, que es lo que todos queríamos, lo que queríamos armar.
Lo más importante de esta gráfica es que son todas diferentes. Entonces, a todas aplicarle el mismo ajuste de nitrógeno no es razonable, digamos, básicamente, porque son diferentes. Cuando vamos a ver esto, también cabe aclarar que esto es una primer campaña, ¿no? Y fue una campaña espectacular la campaña pasada. Este año vamos a aumentar el N, digamos, de datos con una campaña que estamos viendo que es contrastante, por lo menos con el llenado. Con esta curva de N, hicimos la misma que hablamos antes, las mismas curvas de tasa de respuesta de nitrógeno para cada variedad. ¿Se acuerdan la que habíamos visto que se cerraba en 150? La que habíamos visto antes, la del triguero. Acá está, de vuelta. Kilo de trigo que me entrega por kilo de N aplicado, los 6 kilos de trigo que nos pagaba, y acá arrancamos. Esta gráfica en realidad la habíamos hecho para que se vaya presentando las líneas con un PowerPoint, pero como hay que graficarlo acá quedó todo rayado. Por eso vamos de a poco y lo vamos viendo. Lo que acá vemos es que el Cambium, que es el rosita, económicamente, por rendimiento, nos ajustaba en 155, muy parecido al triguero. Cuando nos vamos al fuste, ajusta en 160, un poquito más. Cuando nos vamos al algarrobo, ya estamos en 170. Y bueno, y el ceibo, casi que no logramos acceder, no llegamos a saturar a la respuesta del ceibo, razón por la cual en esta campaña aumentamos la dosis de nitrógeno, aumentamos el rango. No estamos diciendo que haya que ajustar siempre el ceibo a 230, porque no es una bomba, pero sí lo que queremos ver es que el ceibo el año pasado tuvo condiciones espectaculares de crecimiento y casi que no llegamos al plató de respuesta en rendimiento. Pero de vuelta, el triguero nos hablaba de 150. Ya estamos hablando de meterle 20 kilos más. ¿Se acuerdan cuando yo mostré esa tabla de dilución que decía que tenía 86 kilos de nitrógeno dentro de la planta? Que para lograr transformar los 5500 de 9 a 10,5 nos hacían falta 30 kilos de nitrógeno. Bueno, acá nos está diciendo que se paga en rendimiento solo ya 20 de esos 30. O sea, el año pasado, haberle ajustado 20 kilos más de N a lo que nos decía el triguero, se pagaba solamente en rendimiento. Y ahora vamos a ver en calidad qué pasó. Acá nosotros agarramos dos variedades muy contrastantes, el algarrobo y el cambium, para que veamos bien cómo es el comportamiento. Ellos también ahí tienen la de ceibo. La de ceibo fue tan espectacular que como no llegamos al plató, es como que nos da que hay que meter el nitrógeno medio, digamos, pero hay que esperar otra campaña más. Esta es la curva, de vuelta está toda rayada porque era para PowerPoint y la tuvimos que poner en una gráfica estática. Esto es la curva de rendimiento. Quisimos simular, ¿se acuerdan la gráfica que era rendimiento de la panza de la proteína? Ver qué pasó, eso es una gráfica teórica. Acá lo que quisimos hacer es, con los números reales que nos dio, qué pasó. Para el algarrobo pasó, esta es la curva de nitrógeno, de respuesta en rendimiento, y estas son las dos curvas de respuesta en calidad, con foliar y sin foliar. Lo que vemos es que la diferencia con foliar es un poquito más grande cuando tenemos poco nitrógeno, lo cual es razonable. Si tengo más hambre de nitrógeno, le pongo nitrógeno y me aumenta la proteína. En la medida que voy saturando de nitrógeno, eso se va achicando. Pero veamos acá. Si nosotros trabajamos con el triguero, estamos en 150 kilos de nitrógeno. No íbamos a llegar al plató de rendimiento y vamos a estar en el punto más bajo de proteína, 9,2, en la panza, lo que veníamos hablando. Si le poníamos foliar soluble, mejorábamos 0,3, no importa, estábamos en la panza. Si vamos a la gráfica anterior, que nos decía que por rendimiento nos pagaba hasta 170, estamos también, no llegamos a 10 de proteína, llegamos al plató de rendimiento, ya estamos casi en el plató de rendimiento, pero en calidad todavía no logramos construir calidad. Para lograr tener 10 de proteína, tampoco 10,5, estamos hablando casi de 200. Con lo cual, es lo que estamos planteando nosotros, es ojo que estas variedades de muy alto potencial, cuando se dan las condiciones, ajustan mucho más alto. El ceibo, nada, ellos tienen la gráfica, esa es la gráfica de ceibo. Esto es lo mismo de Juan, rendimiento, proteína con el foliar y proteína sin el foliar, ¿no? El nitrógeno en suelo más fertilizante y rendimiento.
Lo que vemos es que la curva nos sigue, digamos, entre 190 y 210, le metió todavía 300 kilos más. Fue una bomba. Estamos hablando de 7.400 kilos de trigo, ¿no? Obviamente. Lo bueno que vemos de Seibo como que también fue aumentando la proteína, ¿no? Eso es lo que más parejito, lo que fue a Rindy, lo que fue a Rindy fue proteína, como que fue más parejo que por ahí no hizo esa panza que hizo Algarrobo, ¿no? Claro. El Seibo, digamos, justamente la idea de esta campaña fue ahondar en estas dos variedades que son las que más ruido nos traían, porque Cambium, perdón, me adelanté, esta es la de Cambium, Grupo Calidad 1. Esta fue mucho más fácil. Cuando hicimos la curva la anterior, que nos decía que ajustaba en 160, nosotros estamos por 160, llegamos digamos, al plató de respuesta económica en rendimiento y tiene una proteína de 11, ayúdenme, sin foliar, bueno, de 11,5, 11 y pico. Con lo cual, ya con el ajuste económico por rendimiento ya está. No tenemos que construir nada, ya lo construye solo pero hablando de 5.000 kilos de trigo contra 7.000 del otro. Como entendíamos que estas variedades de Grupo Calidad 1, que no tienen tanto potencial en rendimiento, pero sí en calidad, con los ajustes normales que estamos trabajando, podemos estar tranquilos. Digamos, el agujero de información lo teníamos con las variedades de alto potencial, que son Seibo y Algarrobo. Por eso en esta campaña lo que hicimos, un sitio está acá, hicimos 8 sitios, y lo que hicimos fue agrandar la escala, agrandar esto. Pues justamente el Seibo lo que nos pasaba que no llegamos al plató, no podíamos tener un Seibo de 11 de proteína porque en realidad no se lo ofrecimos tampoco. Igual que el Algarrobo, no tenemos un Algarrobo de 10,5 de proteína o 11 de proteína porque no le dimos la cantidad de nitrógeno para que lo haga, nos quedamos en 210. Entonces esta campaña arrancamos todos con un testigo, lo llevamos hasta 230, o sea, hicimos testigo 110, 150, 190 y 230 menos X. Y a eso a su vez le pusimos foliar solú, que es lo que estamos viendo acá. Con lo cual vamos a tener un 250, arrancamos en 20, digamos solamente 20 kilos y después ajusta hasta 250. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero creemos que las variedades estas de alto potencial hay que dar una vuelta de rosca en el ajuste del nitrógeno porque no se comportan de la misma manera de las variedades que veníamos trabajando normalmente o que vemos en el triguero. No le quiero caer al triguero, que quede claro que es una herramienta espectacular. Pero ojo que nos puede pasar como esta campaña pasada, que nos quedamos cortos con el triguero.